Hemos reformado la ley de asociaciones para poder habilitar la legislación y poder cerrar y acabar con la Fundación Francisco Franco. Pedro Sánchez, capo de la mafia del PSOE, del comodín de Franco a la fontanera del miedo. Así, sin azúcar. Porque hoy en el Congreso no hemos visto a un presidente, hemos visto al jefe de una familia política que ya ni disimula el hedor a cloaca. Cada vez que la podredumbre sube por las tuberías, y ya saben que en Moncloa hay tuberías de sobra, aparece el comodín de siempre, Franco. El último truco del trilero institucional. Tú le preguntas por la corrupción que rezuma de su partido, de su casa y de su sombra, y él te contesta que prepara el catálogo definitivo de símbolos franquistas, que va a cerrar la Fundación Francisco Franco y que la memoria democrática será muy plural pero muy suya. Y el hemiciclo, con su eco de teatro viejo, aplaude como si le acaban de vender un coche con 400.000 kilómetros como si fuera de primera mano. ¿Corrupción? ¿Quién dijo corrupción? Mire el pajarito, señoría, Franco, Franco, Franco. Claro que, mientras el presidente saca el santoral del antifranquismo de temporada, la realidad muerde. Porque esto ya no va de un asesor, de un comisionista con manos largas o de un compañero de partido que confundió la sede con un cajero automático. Va de la cabeza. Todo acaba señalando al mismo sitio como el dedo que apunta al capo cuando la policía toca al timbre. ¿Y qué aparece en paralelo? La fontanera. Esa figura deliciosa de la política española. La persona que abre y cierra llaves, que aprieta tornillos en los sótanos del poder, que hace llamadas a jueces y banqueros para recordarles lo que conviene recordar. Oye, qué buen día hace, ¿verdad? Una pena que los temporales a veces tiren bancos enteros al río. Todo elegantísimo, todo democrático. No se amenaza, se contextualiza. No se presiona, se valora. No se hace lista de enemigos, se prioriza la estabilidad institucional. Humor negro. Cuando acabe la legislatura, los manuales de derecho tendrán que añadir un capítulo nuevo, la teoría general del apretón sutil. Y llega él al micrófono, se arregla la corbata de estadista vintage y desgrana la cantinela con la seguridad de quien ya comprobó que los telediarios obedecen como perros atados a una estaca. Hemos reformado la ley de asociaciones para poder cerrar la Fundación Francisco Franco. Vamos a publicar el catálogo de símbolos que deben retirarse. La memoria democrática puede ser plural, pero debe ser respetuosa con la tolerancia. ¡Qué prosa, qué solemnidad! Yo, que soy un romántico de la política seria, me pregunto si el respeto se mide en metros de pancarta o en gigas de sumarios judiciales. Porque entre el artículo, la disposición adicional y el aplauso coreografiado, sigue una pregunta en el aire. ¿Quién paga, quién cobra, quién llama, quién corta el grifo y quién se lleva la bolsa? Y no me refiero a una bolsa de esas con la cara de Franco, me refiero a la que baja y sube de los despachos con el sigilo del que sabe que todo es efímero excepto la contabilidad B. El juego es sencillo. Si no hablas del barro, te enseño reliquias. Si preguntas por Begoña, por los hermanos, por los amigos del alma que aparecen como setas en las adjudicaciones, te saco el álbum de cromos de la transición. Este año celebramos el inicio de la democracia tras la muerte del dictador. Por supuesto que la celebramos. Faltaría más. Pero la democracia, señoría, no es un parque temático con visitas guiadas, es una rendición de cuentas diaria. Y no hay rendición cuando el presidente usa el pasado como cortina de humo, el boletín oficial como pistola de fogueo y la moral como pasarela. Retiremos símbolos. Vale. Retiremos también los símbolos de la corrupción en curso, contratos amañados, mordidas con olor a gel hidroalcohólico, licitaciones que nacen ya con apellido compuesto. Y entonces, escuche, él lanza la frase ritual que tiene memorizada para estos casos, antes de que termine noviembre, como si nos prometiera la llegada de Papá Noel antifranquista, un calendario de Adviento con placas de calles y águilas de piedra. ¿Y lo otro? Lo de dentro, lo que huele. ¿Para cuándo el catálogo de enchufes, el censo de adjudicatarios de guardia, el mapa de llamadas amistosas a las entidades de crédito, a los medios que deben tratar con cariño o con hambre, a los jueces que conviene invitar a reflexionar? Porque ya me dirá usted qué democracia defendemos si el Estado de Derecho queda reducido a un hilo de teléfono por el que baja y sube una voz en susurro. ¿Has entendido el mensaje, cariño? Perfecto, un abrazo. Segundo asalto y sube la marea. Cuando el presidente se coloca en modo historiador moral es que el parte meteorológico del caso le viene mal. Y hoy le venía muy mal. Por eso, en cuanto entra el nombre de Franco en el diario de sesiones, la prensa amiga calienta motores para titular: el gobierno liquida los vestigios del franquismo. ¡Qué cosa más moderna! ¡Qué valientes somos con los muertos! Con los vivos corruptos, menos. A esos, ya tal. No hay rueda de prensa ni catálogo que los tape. Hay cuentas, hay mensajes, hay me dijeron que llamara, hay esto no puede salir, hay a ver si nos entendemos. Y por si faltaba algo, el teatrillo de la fontanera,
que es una figura imprescindible en cualquier organización que se respete. Usted no la ve, pero se nota su trabajo. Los sumarios duermen, las portadas bostezan, los banqueros entienden el contexto, y de la noche a la mañana la historia cambia de tercio y pasamos de ¿quién cobró? ¿A qué hacemos con las placas del barrio? No es casualidad. Es método. Es manual de supervivencia de la élite que se cree eterna. Si eres acusado, conviértete en acusador. Si te rodea la mugre, señala al cielo. Si te aprietan los hechos, invoca los símbolos. Y, mientras tanto, el país mayor, el que madruga, mira la tele mientras cena y piensa, algo será. Claro que algo será. ¿Será que estamos pagando un gobierno que confunde moral con marketing, ley con purpurina y democracia con reggaetón de consignas? Y en el Congreso se representa cada semana el mismo sainete. Oposición que grita, presidente que recita, bancada que aplaude, periodistas que recogen el pinganillo y lo sirven envuelto en terciopelo. Fuera, la economía hace cuentas, la justicia toma paracetamol y la gente normal aprende a reconocer el olor a humo desde la puerta. No me malinterpreten. Retire usted todos los símbolos que quiera si así nos queda el paisaje más respirable. Pero no use esa escoba para ocultar la mancha del suelo. No convierta la memoria en coartada. No me cambie el debate. Yo le he preguntado por las manos dentro de la caja, y usted me trae el catálogo de estatuas. Yo le señalo a su círculo íntimo, al vecindario que circula por su casa política, y usted me contesta que, antes de Navidad, España será un país libre de bronces viejos. ¡Qué alivio! Ya solo nos quedará librarnos de los vivos que saquean con traje, sonrisa y discurso sobre la tolerancia. Y sí, lo repito para que no haya equívocos. Lo de la fontanera no lo digo por chascarrillo, lo digo porque en este país todo se sabe, todo se cuenta a media voz, y todo se niega con cara de póker. Las llamadas existen, las presiones se disfrazan de cortesía, las visitas se agendan a horas en que nadie pregunta. Los sistemas no se corrompen solos, los corrompen personas con nombre y número en la agenda. Y cuando la marea sube demasiado, el jefe baja al barro y suelta el conjuro, Franco. Como si el franquismo fuera spray antiincendios para el sanchismo en apuros. La realidad es más tosca. El fuego está en la cocina, señoría, y alguien sigue echándole aceite. Hemos reformado la ley de asociaciones para poder habilitar a la legislación y poder cerrar y acabar con la Fundación Francisco Franco y, por tanto, su desaparición. Y, efectivamente, como usted bien ha recordado, estamos este año celebrando el inicio de la transición democrática como consecuencia de la muerte del dictador Francisco Franco. Y ya le anuncio, señoría, que antes de que termine el mes de noviembre vamos a publicar en el Boletín Oficial del Estado todo el catálogo de elementos y de símbolos franquistas para que sean retirados de una vez por todas de nuestro país y de nuestras calles. Porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de que la memoria democrática puede ser plural, pero tiene que ser lógicamente respetuosa con los principios de tolerancia, de democracia que defienden y están incardinados en la Constitución española. Mire, el truco del atrezo histórico funciona mientras el público no mire detrás del telón. Pero el telón ya tiene agujeros. No hay semana sin goteras, y cada gotera tiene un nombre, un despacho, una firma. Por eso hoy, mientras el presidente vendía cataloguitos de símbolos, alguien en los sótanos repasaba la lista de llamadas. Jueces a los que se les explica el contexto, banqueros a los que se les sugiere prudencia, medios a los que se les pide rigor, ese eufemismo maravilloso que significa cállate hasta mañana, a ver si escampa. La fontanera no existe oficialmente, pero deja humedades en las paredes. Y si usted se acerca, huele a esa mezcla de lejía y miedo que solo desprenden los edificios donde la ley entra por la puerta principal y la consigna baja por la escalera de incendios. El presidente lo sabe, por eso viste de cruzado moral cuando la acusación le roza el cuello. La memoria democrática tiene que ser respetuosa, declama, y uno podría aplaudir si no supiera que detrás, en la sala de máquinas, la memoria reciente se formatea cada noche. ¿Se acuerda de ese contrato, de aquel intermediario, de aquella comisión que parecía un cuento chino y al final era un cuento español con IVA? Tranquilo, mañana habrá un nuevo decreto contra el pasado remoto y una nota de prensa brillante que tape la mugre del presente inmediato. Mientras, los suyos ensayan la coreografía. La culpa es de la derecha, de la ultraderecha, de los jueces fachas, del IBEX, de los marcianos, de la abuela que votó mal, de la crisálida neoliberal, de cualquiera menos del dedo que firma en la mesa grande de Moncloa. Y si no basta, se activa el seguro a todo riesgo. Franco, descolgado como un extintor. SSSHH, espuma antifranquista sobre el incendio de ahora, que el humo engaña a cámara y el telediario entra limpio. Si esto fuera solo marketing, sería hasta divertido. Pero tiene consecuencias de carne y hueso. Una justicia amedrentada no es justicia.
un sistema financiero que opera con insinuaciones no es libre, una prensa que se acostumbra al sobrecito de orden del día no es prensa, es papelería oficial. Y cuando todo eso se normaliza, el país se degrada con una educación de parvulario. Señor ciudadano, mire aquí, no mire allá. Aplauso. A dormir. Claro que luego sale la calle, y la calle no entiende que se pueda perseguir una placa de hace medio siglo mientras se bendice a un contratista de ayer que truqueó el precio como quien truquea un cuentakilómetros. La ley de asociaciones por aquí, el catálogo de símbolos por allá, la fundación que se cierra, los nombres que se borran, y ni una palabra de los nombres vivos, con agenda, con nómina pública y hambre privada. Hablemos del método con detalle, que esto es didáctico y duele más cuando se entiende. Paso 1. Se intuye que el barro sube. Paso 2. Se calienta el plató parlamentario con una homilía moral. Paso 3. Se inunda el ecosistema mediático con la palabra mágica que todo lo explica sin explicar nada. Paso 4. Se llama por debajo a los que pueden ayudar a evitar ruido. Paso 5. Se presentan héroes de cartón piedra para que la peña tenga a quien vitorear. Paso 6. Se deja que pase el tiempo, la herramienta favorita de los que mandan. Antes de que termine noviembre, dice. Claro, y antes de que termine noviembre, también, caerán 2 portadas, se traspapelará un sumario, alguien hará puente, y la ola habrá perdido fuerza. No es ideología, es oficio. El oficio del superviviente. Y esto nos devuelve a la tesis. Todo apunta arriba. Porque si la corrupción fuera un fenómeno natural, se explicaría con meteorología. Pero la corrupción organizada tiene cadena de mando. Nadie se imagina a la fontanera actuando por libre, marcando jueces y banqueros desde su casa con un alicate y una libreta de teléfonos. En política, las cañerías se abren y se cierran por instrucciones. Por eso el discurso de hoy en el Congreso nos ofende la inteligencia. El jefe sale con incienso, hace 2 reverencias a la democracia, promete retirar las palomas de piedra, y pretende que olvidemos las palomas mensajeras que cruzan Madrid con sobres, indicaciones y favores. La democracia no es un altar, es una contabilidad. Y la contabilidad no se lava con consignas, se muestra. ¿Dónde están los libros? ¿Dónde están los contratos? ¿Quién firmó qué, cuándo, por cuánto y para quién? En este punto, la bancada afín nos acusa de exagerar. Hombre, no te pases, nadie amenaza a nadie, aquello fue un malentendido, se ha sacado de contexto. Maravillosa palabra, contexto. En España, contexto es el sinónimo de borrador. Donde pone amenaza, lee conversación. Donde pone presión, lee reunión. Donde pone coacción, lee gestión. Y mientras el diccionario sufre, la vida sigue. El que debía meter mano mete miedo. El que debía controlar controla titulares. El que debía explicar se explica él solito y la prensa lo recoge como si fuera sabiduría revelada. Resultado, la percepción pública se vuelve una gelatina. Algo habrá, pero qué alivio le han dado a Franco. Y así, el viejo general muerto resucita cada vez que hace falta empujar un cadáver político debajo de la alfombra. Seamos claros, si mañana la Fundación X cierra, a mí me parecerá bien o me dará igual según el caso, pero no me parecerá justicia si lo uso para esconder el robo de hoy. Justicia es que los poderosos rindan cuentas, no que hagan magia con el calendario. Justicia es que ningún juez reciba insinuaciones, ningún banquero reciba caricias, ningún periodista reciba consignas, ningún ciudadano reciba humo. Justicia es aprender a distinguir entre memoria y memoria selectiva, entre moral y moralina, entre Estado y aparato. Y, sobre todo, justicia es que cuando el presidente habla de democracia, lo haga sabiendo que la democracia es un espejo que te devuelve la cara que pones cuando nadie te ve. Hoy, la cara que hemos visto es la de un vendedor ambulante con traje bueno. Lleve usted su kit antifranquista y olvide el resto. ¿Qué oferta, señoría? 2 por 1, símbolo fuera, sospecha dentro. Llega el momento de la responsabilidad compartida. Porque sí, la culpa primera es del que manda y abusa, pero no vayamos a absolver a los que miran al suelo silbando. En el Parlamento, los que aplauden el número son cómplices estéticos. En los medios, los que convierten el truco en portada son cómplices narrativos. En los bancos, los que toman nota del susurro y ajustan decisiones son cómplices funcionales. Y en la justicia, los que aceptan la pedagogía de la insinuación son cómplices fatales. Todos caben en la foto. ¿Saben quién queda fuera? El ciudadano que paga la fiesta, que aguanta el sermón, que soporta el antes de que termine noviembre como si fuera promesa de salvación, y que, cuando cambia de canal, descubre que el catálogo de símbolos ya tiene sintonía propia y patrocinio. Quiero que conste por escrito algo muy sencillo. A mí me da igual si retiran una placa hoy o mañana. Lo que no me da igual es que me tomen por idiota. No me da igual que conviertan la política en un parque de atracciones con muñecos del pasado para que nadie mire la atracción principal, la caja registradora.
No me da igual que los ministros vayan de monitores de campamento mientras los de abajo hacen equilibrios con la factura de la luz. No me da igual que la palabra corrupción se vuelva tabú en la Cámara, sustituida por convivencia, memoria, tolerancia, todas esas perlas que suenan bonitas en el eco del Congreso y vacías cuando uno baja a la calle. Allí, donde la fontanera no llega, la vida es prosa, y la prosa no se arregla con decretos contra fantasmas. Hay algo casi poético en ver a un gobierno pelear con un difunto para evitar pelear con sus vivos. Lo llaman progreso, yo lo llamo cobardía. Porque es barato pelear con un muerto. Lo valiente sería abrir la puerta de par en par, enseñar los papeles, aceptar comisiones de investigación con luz, taquígrafos y dentistas, y decir, aquí están nuestras vergüenzas, asuman las suyas. Pero eso exigiría una estatura política que esta época no cultiva. Aquí cultivamos ninots, fallas que ardían antes en marzo y ahora arden todos los días a las 3 de la tarde en la tertulia de turno. Arde Franco, arde el pasado, arden los símbolos, y el humo se lleva la noticia que importaba. Luego, como en toda falla, queda el mismo suelo sucio y la misma resaca. Mire, el truco del atrezo histórico funciona mientras el público no mire detrás del telón. Pero el telón ya tiene agujeros. No hay semana sin goteras, y cada gotera tiene un nombre, un despacho, una firma. Por eso hoy, mientras el presidente vendía cataloguitos de símbolos, alguien en los sótanos repasaba la lista de llamadas. Jueces a los que se les explica el contexto, banqueros a los que se les sugiere prudencia, medios a los que se les pide rigor, ese eufemismo maravilloso que significa cállate hasta mañana, a ver si escampa. La fontanera no existe oficialmente, pero deja humedades en las paredes. Y si usted se acerca, huele a esa mezcla de lejía y miedo que solo desprenden los edificios donde la ley entra por la puerta principal y la consigna baja por la escalera de incendios. El presidente lo sabe, por eso viste de cruzado moral cuando la acusación le roza el cuello. La memoria democrática tiene que ser respetuosa, declama, y uno podría aplaudir si no supiera que detrás, en la sala de máquinas, la memoria reciente se formatea cada noche. ¿Se acuerda de ese contrato, de aquel intermediario, de aquella comisión que parecía un cuento chino y al final era un cuento español con IVA? Tranquilo, mañana habrá un nuevo decreto contra el pasado remoto y una nota de prensa brillante que tape la mugre del presente inmediato. Mientras, los suyos ensayan la coreografía. La culpa es de la derecha, de la ultraderecha, de los jueces fachas, del IBEX, de los marcianos, de la abuela que votó mal, de la crisálida neoliberal, de cualquiera menos del dedo que firma en la mesa grande de Moncloa. Y si no basta, se activa el seguro a todo riesgo. Franco, descolgado como un extintor. SSSHH, espuma antifranquista sobre el incendio de ahora, que el humo engaña a cámara y el telediario entra limpio. Si esto fuera solo marketing, sería hasta divertido. Pero tiene consecuencias de carne y hueso. Una justicia amedrentada no es justicia, un sistema financiero que opera con insinuaciones no es libre, una prensa que se acostumbra al sobrecito de orden del día no es prensa, es papelería oficial. Y cuando todo eso se normaliza, el país se degrada con una educación de parvulario. Señor ciudadano, mire aquí, no mire allá. Aplauso. A dormir. Claro que luego sale la calle, y la calle no entiende que se pueda perseguir una placa de hace medio siglo mientras se bendice a un contratista de ayer que truqueó el precio como quien truquea un cuentakilómetros. La ley de asociaciones por aquí, el catálogo de símbolos por allá, la fundación que se cierra, los nombres que se borran, y ni una palabra de los nombres vivos, con agenda, con nómina pública y hambre privada. Hablemos del método con detalle, que esto es didáctico y duele más cuando se entiende. Paso 1. Se intuye que el barro sube. Paso 2. Se calienta el plató parlamentario con una homilía moral. Paso 3. Se inunda el ecosistema mediático con la palabra mágica que todo lo explica sin explicar nada. Paso 4. Se llama por debajo a los que pueden ayudar a evitar ruido. Paso 5. Se presentan héroes de cartón piedra para que la peña tenga a quien vitorear. Paso 6. Se deja que pase el tiempo, la herramienta favorita de los que mandan. Antes de que termine noviembre, dice. Claro, y antes de que termine noviembre, también, caerán 2 portadas, se traspapelará un sumario, alguien hará puente, y la ola habrá perdido fuerza. No es ideología, es oficio. El oficio del superviviente. Y esto nos devuelve a la tesis. Todo apunta arriba. Porque si la corrupción fuera un fenómeno natural, se explicaría con meteorología. Pero la corrupción organizada tiene cadena de mando. Nadie se imagina a la fontanera actuando por libre, marcando jueces y banqueros desde su casa con un alicate y una libreta de teléfonos. En política, las cañerías se abren y se cierran por instrucciones. Por eso el discurso de hoy en el Congreso nos ofende la inteligencia. El jefe sale con incienso, hace 2 reverencias a la democracia, promete retirar las palomas de piedra, y pretende que olvidemos las palomas mensajeras que cruzan Madrid con sobres, indicaciones y favores. La democracia no es un altar, es una contabilidad. Y la contabilidad no se lava con consignas, se muestra. ¿Dónde están los libros? ¿Dónde están los contratos? ¿Quién firmó qué, cuándo, por cuánto y para quién? En este punto, la bancada afín nos acusa de exagerar. Hombre, no te pases, nadie amenaza a nadie, aquello fue un malentendido, se ha sacado de contexto.
Maravillosa palabra, contexto. En España, contexto es el sinónimo de borrador. Donde pone amenaza, lee conversación. Donde pone presión, lee reunión. Donde pone coacción, lee gestión. Y mientras el diccionario sufre, la vida sigue. El que debía meter mano mete miedo. El que debía controlar controla titulares. El que debía explicar se explica el solito y la prensa lo recoge como si fuera sabiduría revelada. Resultado, la percepción pública se vuelve una gelatina. Algo habrá, pero qué alivio, le han dado a Franco. Y así, el viejo general muerto resucita cada vez que hace falta empujar un cadáver político debajo de la alfombra. Seamos claros, si mañana la Fundación X cierra, a mí me parecerá bien o me dará igual según el caso, pero no me parecerá justicia si lo uso para esconder el robo de hoy. Justicia es que los poderosos rindan cuentas, no que hagan magia con el calendario. Justicia es que ningún juez reciba insinuaciones, ningún banquero reciba caricias, ningún periodista reciba consignas, ningún ciudadano reciba humo. Justicia es aprender a distinguir entre memoria y memoria selectiva, entre moral y moralina, entre Estado y aparato. Y, sobre todo, justicia es que cuando el presidente habla de democracia, lo haga sabiendo que la democracia es un espejo que te devuelve la cara que pones cuando nadie te ve. Hoy, la cara que hemos visto es la de un vendedor ambulante con traje bueno. Lleve usted su kit antifranquista y olvide el resto. ¿Qué oferta, señoría? 2 por 1, símbolo fuera, sospecha dentro. Llega el momento de la responsabilidad compartida. Porque sí, la culpa primera es del que manda y abusa, pero no vayamos a absolver a los que miran al suelo silbando. En el Parlamento, los que aplauden el número son cómplices estéticos. En los medios, los que convierten el truco en portada son cómplices narrativos. En los bancos, los que toman nota del susurro y ajustan decisiones son cómplices funcionales. Y en la justicia, los que aceptan la pedagogía de la insinuación son cómplices fatales. Todos caben en la foto. ¿Saben quién queda fuera? El ciudadano que paga la fiesta, que aguanta el sermón, que soporta el antes de que termine noviembre como si fuera promesa de salvación, y que, cuando cambia de canal, descubre que el catálogo de símbolos ya tiene sintonía propia y patrocinio. Quiero que conste por escrito algo muy sencillo. A mí me da igual si retiran una placa hoy o mañana. Lo que no me da igual es que me tomen por idiota. No me da igual que conviertan la política en un parque de atracciones con muñecos del pasado para que nadie mire la atracción principal, la caja registradora. No me da igual que los ministros vayan de monitores de campamento mientras los de abajo hacen equilibrios con la factura de la luz. No me da igual que la palabra corrupción se vuelva tabú en la Cámara, sustituida por convivencia, memoria, tolerancia, todas esas perlas que suenan bonitas en el eco del Congreso y vacías cuando uno baja a la calle. Allí, donde la fontanera no llega, la vida es prosa, y la prosa no se arregla con decretos contra fantasmas. Hay algo casi poético en ver a un gobierno pelear con un difunto para evitar pelear con sus vivos. Lo llaman progreso, yo lo llamo cobardía. Porque es barato pelear con un muerto. Lo valiente sería abrir la puerta de par en par, enseñar los papeles, aceptar comisiones de investigación con luz, taquígrafos y dentistas, y decir, aquí están nuestras vergüenzas, asuman las suyas. Pero eso exigiría una estatura política que esta época no cultiva. Aquí cultivamos ninots, fallas que ardían antes en marzo y ahora arden todos los días a las 3 de la tarde en la tertulia de turno. Arde Franco, arde el pasado, arden los símbolos, y el humo se lleva la noticia que importaba. Luego, como en toda falla, queda el mismo suelo sucio y la misma resaca. Y, mientras tanto, en un despacho sin ventanas, la fontanera repasa el parte. ¿Todo en orden? ¿Todo entendido? ¿Está claro el mensaje? Claro que está claro. Más claro que el BOE. El mensaje es uno. Aquí se manda con relato, no con razón. Aquí se impone con relato, no con pruebas. Aquí, si dices Franco 3 veces ante el espejo, aparece un trending topic que tapa cualquier cosa. Es la España del conjuro, moderna como un VHS. Y con esa España pretende el presidente tapar la única verdad que duele, que si todo apunta a él es porque el dedo ya no duda. La mano que gira la llave en la sala de máquinas reconoce ese tacto. Y cuando eso ocurre, solo queda gritar más fuerte contra las estatuas, porque contra los hechos ya no quedan argumentos.